Continuamos con la presentación de las novedades que ha surgido por la aplicación del Código Técnico de la Edificación en las instalaciones hidrosanitarias. Este vídeo es continuación de uno anterior. Comentábamos que se establecen unos caudales por aparato, tanto para agua fría como para agua caliente. La tabla es similar a la que aparecía en las normas interiores de agua, el antiguo reglamento de fontanería. Los tipos de aparatos son prácticamente los mismos. Creo recordar que desaparece el polibán, pero prácticamente igual. Los caudales mínimos de agua fría prácticamente se mantienen todos, y la principal novedad es el establecimiento de unos caudales instantáneos mínimos para redes e instalaciones de agua caliente sanitaria. Novedad importante, pues nos permitirá realizar el diseño y cálculo de ese tipo de redes. Si accedemos a una hoja de cálculo, podemos calcular en los caudales totales instalados y los caudales simultáneos. Por ejemplo, sea una vivienda que conste de dos lavabos, que tenga instalados dos lavabos, una ducha, dos lavabos, una ducha, una bañera de más de 1,40, dos bidés, dos inodoros con cisterna, un fregadero doméstico, un lavavajillas doméstico, un lavadero, una pila de lavar, una lavadora. Esto nos da un caudal total instalado en la red de agua fría de 1,85 litros segundo. Ello con la tipología de edificación anterior, del reglamento anterior, sería una vivienda tipo D y ya podríamos seleccionar todos los diámetros. En este reglamento hemos de calcular los caudales simultáneos, hemos de dar por tanto un coeficiente de simultaneidad y hemos de seleccionar la tubería en base a la velocidad de circulación. Por ejemplo, en este caso, el caudal total instalado 1,85 para 12 aparatos nos da una simultaneidad de 0,30, aplicando la fórmula del coeficiente de simultaneidad de 1 partido la raíz cuadrada del número de aparatos menos 1, que nunca podrá ser inferior al 25%. Así tenemos un caudal simultáneo de 0,56 litros segundos. Fijamos la velocidad entre 0,5 y 3 metros segundo para tuberías plásticas y entre 0,5 y 2 metros segundo para tuberías metálicas. Fijamos una velocidad, por ejemplo, la que viene indicada, de 1 metro segundo, nos da un diámetro interior de la tubería de 26,65 milímetros. Con ello podemos calcular distintas viviendas, podemos calcular sus montantes y derivaciones particulares. Bien, prosigamos. El Código Técnico de la Edificación establece una velocidad de circulación del agua dentro de las cañerías, según el material. Como hemos citado anteriormente, entre 0,5 y 2 metros segundo para tuberías de materiales metálicos y entre 0,5 y 3,5 metros segundo para tuberías de materiales plásticos y termoplásticos. Con ello se hace una primera selección de los diámetros y posteriormente establece la norma que debemos de tener una presión mínima en los puntos de consumo de 100 kilopascales para los grifos habituales, para los grifos entre comillas normales, y
1,5 bares, 150 kilopascales, en los fluxores y en la entrada de aparatos de producción de agua caliente sanitaria. Igualmente que establece una presión mínima, también limita la presión máxima en los puntos de consumo a 500 kilopascales, 5 bar, por encima de la cual habrá que limitarla con un reductor de presión. Por tanto, el cálculo de las tuberías se basa en seleccionar unos caudales en base a la velocidad y unos coeficientes de simultaneidad que pueden venir indicados bien en las ordenanzas municipales, bien podemos tomar algunos de reconocido prestigio o bien utilizar los de la norma UNE 149-201, según el caso. Una vez obtenida esos diámetros de tubería, debemos de comprobar la pérdida de presión por rozamiento y por altura manométrica y ver que en los puntos terminales, en los puntos de consumo más desfavorables, por ejemplo, la vivienda que esté a una cota más alta y más alejada respecto del grupo de presión, pues comprobar que en el grifo más lejano pues hay esa presión de 1 bar o en la entrada de su calentador de 1,5 bares. Si cumple este punto, pues deberán cumplir el resto de puntos de la instalación. Y comprobar, por otro lado, que en la vivienda o en el punto de consumo más cercano a nivel más bajo dentro de un edificio, la presión no está por encima de los 5 bar. Este reglamento ofrece unas tablas con unos diámetros, pero no son los diámetros a instalar, son unos diámetros mínimos. Veamos. En determinados tramos, como por ejemplo la alimentación a un cuarto húmedo privado, cuarto de baño o de aseo, tenemos unos diámetros mínimos, si es tubo de acero de 3/4 o si es cobre o plástico de 20 milímetros. Una montante, por ejemplo, tendrá un diámetro, pues igual que el anterior, 3/4 si es acero o 20 si es cobre o plástico. Hemos de comentar que, a diferencia que en la SNIA el diámetro indicado era siempre diámetro interior, aquí cambia. Diámetro nominal, según el apéndice del HS4, es el diámetro interior o exterior que indican las respectivas normas UNE de los materiales a utilizar en las instalaciones. Explico. Por ejemplo, en el caso del cobre, la definición de diámetro nominal es el diámetro exterior. Cuando hablamos de una tubería de cobre de diámetro 22, de diámetro nominal 22, nos estamos refiriendo al diámetro exterior. Igual ocurre con las tuberías plásticas. Cuando hacemos referencias a un diámetro, tubo de plástico de 20 milímetros, de diámetro nominal 25 o 32, estos diámetros son los diámetros exteriores de la tubería. Al contrario, en la tubería de acero, su norma UNE de fabricación indica que el diámetro nominal se entiende el diámetro interior de la tubería. Más novedades. En distintas comunidades autónomas y en la mayoría de las instalaciones se venía haciendo, pero no por obligación del reglamento anterior, de la SNIA, se deben de colocar llaves de corte propias para cada cuarto húmedo y para cada aparato. Ya digo que esto se venía haciendo, pero no estaba en la reglamentación. Hay que proteger a la instalación contra los retornos de agua hacia la red pública, después de los montantes, después de los contadores, en la base de los montantes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en tuberías que alimenten a usos no domésticos, también hay un equipo de retención, y en la entrada de los aparatos de climatización. Especifica respecto de las montantes que deben de disponer de unos aparatos, de unos dispositivos que en su base serán, y por este orden, válvula de retención, llave de corte, grifo o tapón de vaciado.
Hemos de recordar que una vez terminada la instalación, si a las 4 semanas de su conclusión y realizadas las pruebas pertinentes no se ha puesto en servicio, debe de vaciarse. Para ello precisamos del grifo o tapón de vaciado. Igualmente, una instalación que no esté en uso durante más de 6 meses también se debe de vaciar su montante. En su parte superior debe de disponerse, y cita textualmente el reglamento, un dispositivo de purga, automático o manual, con un separador o cámara que reduzca la velocidad de agua, facilitando la salida de aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. Los esquemas pintan un antiariete, pero el texto especifica que es un dispositivo de purga lo que se debe de instalar, lo que nos facilitará y disminuirá los efectos de los posibles golpes de ariete. Sigamos con las novedades. Las instalaciones de suministro de agua deben de tener unos sistemas de ahorro mínimos. Por ejemplo, la facturación a todas las instalaciones individuales o susceptibles de individualizarse. Debe de existir una red de retorno de agua caliente para trazados de longitud de tubería superior a 15 metros. Con ello se evita el desperdicio de agua hasta que llega el agua caliente a un punto de consumo, que hay que tirar toda el agua fría contenida en la red de tuberías. Hay que disponer de unos grifos especiales que nos ahorren en los locales de uso público, a elegir entre los siguientes, o bien provistos con aireadores, o grifería termostática, o grifos con sensores por infrarrojos, o bien grifos con pulsador temporizador, fluxores o llaves de regulación de caudal antes de los puntos de consumo. Desde la aparición del Código Técnico de la Edificación es obligatoria la instalación de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria, la cual nos debe de producir una cobertura en dicho consumo. Por tanto, si existe producción de energía solar térmica, se debe de preparar la instalación de suministro de agua, dejando tomas de agua caliente para la futura conexión de lavadoras y lavavajillas bitérmicos. Equipos que son de alta eficiencia energética, pues en vez de calentar el agua caliente, en vez de calentarla mediante resistencias eléctricas, aprovechan el agua caliente producida en las placas solares para realizar el lavado o de la ropa o bien de la vajilla, con el consiguiente ahorro energético. Esta resistencia que disponen, en cualquier caso, solo se activa cuando el agua caliente no viene precalentada previamente.